Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Un placer saludarlos esta tarde de miércoles 25 de mayo ya. Estamos por concluir el mes de mayo. Vamos a charlar sobre la segunda parte de esta sesión que me correspondió. Como saben, bueno, un requisito indispensable para la asistencia es que se prenda su cámara. Viene en el reglamento que les compartieron al inicio del diplomado. Y vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy platicando sobre los grupos en situación de vulnerabilidad desde la perspectiva de la Suprema Corte y vamos a hablar del control de convencionalidad y de precedentes interamericanos relevantes que han surgido desde el principio de igualdad, la no discriminación y la categoría jus cogens que le ha asignado a este derecho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para comenzar, entonces, les compartiré la presentación. Voy a ir recapitulando algunas cosas que vimos el día de ayer, puntualizando otras que me parece son relevantes y a partir de ahí comenzaremos el desarrollo. ¿Me indican, por favor, cuando ya lo estén visualizando? ¿Ya se ve ahí? Perfecto. Bien, entonces comentábamos ayer que el principio de igualdad como mandato de optimización precisamente es el que posibilita que existan tratos diferenciados justificados para generar igualdad frente a ciertos grupos que se les ha denominado categorías de protección especial, categorías sospechosas o grupos en situación de vulnerabilidad. De este último tema nos vamos a ocupar en esta primera parte de la sesión para que vean un par de precedentes que son importantes de la Corte, donde ha tratado de establecer, matizar, dinamizar incluso el tema del principio de igualdad y algunos grupos que históricamente han sido relegados o que han sufrido de actos discriminatorios. Primero, la vulnerabilidad, fíjense, representa un estado de debilidad provocado desde luego por una ruptura del equilibrio social que lleva a la persona o a un grupo de personas a una espiral de efectos negativos, donde no se garantizan los derechos fundamentales, donde esa persona aspiracionalmente no puede ejercer eh, en los mismos términos el contenido esencial de los derechos y desde luego donde se producen ciertas prácticas que llamamos de estigmatización o de invisibilización social, donde se trata de relegar al grupo, donde se trata de relegar a la persona para que no pueda ejercer de manera integral sus derechos fundamentales. Varios grupos se encuentran en este supuesto de vulnerabilidad y bajo esa perspectiva, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha asumido un rol muy activo durante la 10ª y 11ª época para tratar de establecer algunas líneas interpretativas que les favorezcan. Ahora, ¿cuáles son los elementos que se analizan cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad con el evidente riesgo de sufrir actos discriminatorios? Primero hablamos de una falta o ausencia de satisfacción en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Posteriormente hablamos de conductas discriminatorias sobre grupos históricamente desplazados o fíjense, incluso desconocidos, que ese es un tema bastante relevante que la Corte ha tratado de sensibilizar para ubicar a aquellos grupos que históricamente no han podido ejercer sus derechos fundamentales, porque más que un desplazamiento social existe una total invisibilización. No se les conoce, no sabe qué exigencias tiene, incluso en un ámbito temporal o territorial no se logra ubicar al grupo formalmente, por lo tanto, no podríamos hablar de un respeto al contenido de sus derechos fundamentales. Finalmente, en el punto tercero, la Corte ha retomado el tema de las prácticas sociales de intolerancia y de rechazo por cuestiones culturales, sociales, de formación, entre otras. Lo que ha buscado es establecer una línea discursiva jurisprudencial para evitar actos que puedan generar estigmatización y en todo caso reflejarlo esto bajo una línea de rechazo al acto.
Es decir, en un Estado constitucional no se puede permitir este tipo de actos. La transición hacia un Estado social implica que estos grupos puedan ser visibilizados, que desde luego estos grupos gocen del ejercicio de sus derechos de manera integral, y ha puesto hincapié en ciertas categorías de protección especial, como lo son la niñez, como lo son los migrantes, como lo son las personas con discapacidad, las mujeres, desde luego los adultos mayores, entre otros grupos que, digamos, requieren en la actualidad de una protección sumamente específica y de efectividad para que podamos hablar por lo menos de un ejercicio adecuado de sus derechos fundamentales. Ahora, ¿cuáles son algunos precedentes? Vamos a entrar al tema del análisis de diversos precedentes que son importantes, que son puntualizadores para que ustedes adviertan cómo la Suprema Corte ha enfrentado el tema de la vulnerabilidad. Primer sentencia, personas con discapacidad. Esta sentencia incluso la platicábamos el día de ayer. Es una sentencia muy emblemática porque analiza la figura del estado de interdicción, pero bajo una perspectiva de Estado social de derecho, donde la persona con discapacidad es persona y por lo tanto debe de gozar del ejercicio integral de sus derechos, y el estado de interdicción lo que genera es una barrera, un obstáculo para que pueda de alguna manera representar su personalidad, capacidad jurídica, acceder a la justicia, desde luego generar una vida independiente, poder manifestarse o participar de la toma de sus decisiones, y desde luego que se respete el ámbito del derecho a su privacidad. El estado de interdicción es una figura que ha sido considerada por la jurisprudencia de la Corte como un elemento normativo estigmatizador, que representa incluso un obstáculo para que las personas con discapacidad puedan tomar libremente las decisiones que mejor les favorezcan o que mejor generen un equilibrio para el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esto es importante porque además de estar frente a una figura que desde luego invisibiliza, también propicia una restricción, y una restricción a varios derechos. Cuando hablamos de restricciones, entonces estamos en posibilidad de realizar una metodología que denominamos test de proporcionalidad. Este test de proporcionalidad se compone de 4 gradas o subprincipios: fin constitucionalmente válido, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Es una herramienta argumentativa por virtud de la cual el órgano jurisdiccional va a analizar si la restricción al derecho es o no constitucionalmente válida. Por eso es muy importante entender los alcances del test de proporcionalidad cuando se va a analizar este tipo de restricciones. Ahora, el estado de interdicción, además de no ser una figura armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también partimos de una línea discursiva diversa. Las normas que son discriminatorias no gozan del principio de presunción de constitucionalidad. Y como no gozan de ese principio, entonces no son susceptibles de interpretación conforme. ¿Qué quiere decir esto, Fidel? Que cuando vaya a realizar, analizar o examinar, en su caso, la constitucionalidad de una norma que puede incidir en el principio de igualdad, solamente me puede arrojar 2 resultados: o que la norma es inconstitucional o que la norma es constitucional, porque generó un trato diferenciado justificado. Cuando analizo una norma a la luz del principio de igualdad, hay una metodología especial. Fíjense cuál es esta metodología especial. La Suprema Corte ha diseñado para estos supuestos algo que ha denominado test de igualdad. Y el test de igualdad, me indican cuando ya puedan ver la hojita, por favor. Ahí se ve, ¿no? Fíjense, el test de igualdad
que ha diseñado la Suprema Corte tiene dos niveles de escrutinio. Escrutinio judicial, desde luego, María Luisa. Y esos dos niveles de escrutinio, ¿cómo es que se van a diferenciar? Un nivel estricto, cuando la norma genera una diferencia que incide, fíjense, que incide en una categoría de protección especial, también llamada categoría sospechosa, ¿vale? Ejemplo, los migrantes, las personas con preferencias sexuales diferentes, el estado civil, el género, los adultos mayores, enfermedades degenerativas, ¿vale? O alguna otra condición social que pueda representar una situación de vulnerabilidad como la pobreza, ¿no? Todas esas categorías, si la norma incide, el nivel de escrutinio judicial es estricto. ¿Qué elementos lo conforman? Fin constitucionalmente imperioso. Dos, idoneidad. Y tres, necesidad. Ahorita les voy a poner un ejemplo de una sentencia de la Corte para que vean cómo se ejerce el test. Ahora, tenemos otro nivel, que es un nivel laxo o simple. Cuando la norma genera una diferencia, pero no incide en una categoría de protección especial. Es decir, el punto para determinar si voy a hacer un escrutinio estricto o uno simple es la relación frente a la categoría de protección especial o frente a la categoría sospechosa. Eso va a determinar, además del nivel de escrutinio, la severidad con la que se va a analizar la medida. Ojo, no es lo mismo, Fidel, un escrutinio estricto que un escrutinio laxo. Les pongo un ejemplo de un escrutinio simple que realizó la Suprema Corte en el caso Uber versus taxi. Uber versus taxi. En este caso, la Suprema Corte realizó un escrutinio simple porque no estaba de por medio una categoría de protección especial. Simplemente se trataba de una diferencia en razón de la libertad de trabajo y de comercio. ¿Vale? No hay ninguna categoría de protección especial relacionada ahí. Simplemente hay que analizar si Uber puede ser comparable con el servicio de taxi. Al final la Suprema Corte determina que no, que Uber, mientras es un servicio de transporte privado que se adquiere a través de una plataforma, pues el taxi es un servicio de transporte público. Entonces no se puede analizar o contrastar las dos figuras porque, porque revisten diferencias importantes. Es una regla importante para el test, que las figuras que se vayan a contrastar sean similares y que entonces yo pueda determinar si se está realizando un tratamiento diferenciado no justificado. Si no es así, si hay diferencias importantes o relevantes entre una figura u otra, no puede generarse este escrutinio de constitucionalidad a la luz del principio de igualdad. ¿Vale? Sí, Fidel, adelante. Es como también me acuerdo de... ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Perfecto. Como pasa con las candidaturas de partidos políticos y candidaturas independientes, en donde incluso ha habido resoluciones en donde dicen, es que se parecen, pero las características de uno frente al otro llegan a ser diferentes y por lo tanto se necesita un trato diferente, pero vamos, se hace el trato diferente, pero no por cuestiones ¿cómo se llama? De violentarles algún derecho, sino porque simple y sencillamente las características de uno con otro son diferentes entre ellos. Sí, correcto. Incluso lo que ha dicho la Sala Superior es que no es posible
generar un contraste entre el sistema de partidos y el sistema de candidaturas independientes, porque son dos modelos diversos, que incluso tienen características o cualidades que los diferencian uno del otro. Entonces no puedo contrastar y decir, oye, ¿por qué a los partidos políticos le das este financiamiento público y a las candidaturas independientes este? No es posible, porque las circunstancias de actuación son diversos, con todo y lo que conlleva una posible violación al principio de equidad en la contienda, ¿eh? Eso sí hay que sostenerlo, porque lo cierto es que el candidato independiente no tiene las mismas posibilidades, ni fácticas, ni normativas, ni económicas, que tiene un candidato de partido político. Y ahí podría haber una diferencia importante que en algún futuro se podría proponer de analizar, ¿no? Porque, digamos, deja de materializar el derecho a ser votado vía candidatura independiente, tomando en cuenta que el sistema de partidos pues no es el único que existe. También tenemos esta posibilidad, pero habrá que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Sobre todo el tema del apoyo ciudadano es el que más se ha analizado. Derivado de la pandemia, prácticamente se estableció que los candidatos independientes deben de acreditar el apoyo ciudadano a través de plataformas digitales. Y eso generó muchos problemas en la práctica, porque varios candidatos no estaban acostumbrados a ello y entonces solicitaban el apoyo de manera tradicional. Llegó un asunto incluso a sala superior donde determinó que la restricción para que el candidato independiente obtenga el apoyo ciudadano vía plataforma digital no es inconstitucional, porque garantiza el principio de certeza o de seguridad en la contienda, de conocer que realmente la persona le quiso otorgar su apoyo para que fuera candidato independiente. Pero es un tema discutible también, ¿eh? Sobre todo por todos los obstáculos que tienen actualmente las candidaturas independientes. Entonces, sí, es correcto. Habrá que determinar primero si las figuras sujetas a contraste son similares y por ende se pueden analizar o presentan tales divergencias que haga imposible comparar una con la otra. Y la Suprema Corte lo hizo en el tema concubinato y matrimonio. Dijo, son figuras parecidas, pero tienen muchas divergencias. El concubinato es una unión de facto, el matrimonio es una unión jurídica. El concubinato se establece precisamente porque dos personas pues quieren compartir un proyecto de vida, pero no genera per se algunas de las obligaciones o derechos que sí tiene el matrimonio. Por ejemplo, el régimen patrimonial. Mientras que en el matrimonio puedes establecer un régimen de separación de bienes o un régimen de sociedad conyugal, en el concubinato siempre se va a entender el régimen como separación de bienes, porque al no existir una previsión legal para que se establezca la posibilidad de una sociedad entre concubinos, la Suprema Corte concluye que en consecuencia, en todos los supuestos, se va a entender bajo el régimen de separación de bienes. Pero eso no deja desprotegida a la concubina, que también es un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿eh? En muchas ocasiones. Y no la deja desprotegida porque a pesar de ello la concubina tiene el derecho a reclamar la pensión compensatoria o la pensión por doble jornada laboral y la indemnización conducente, que son dos mecanismos que sirven para garantizar precisamente el modo adecuado de vivir la vida digna y que también garantizan que se va a generar una indemnización a la mujer que salió a trabajar y que además se dedicó a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos como concubina. Es decir, esas dos figuras, la de la doble jornada laboral y la de la pensión compensatoria, no es exclusiva del régimen matrimonial, también aplica para el concubinato, ¿correcto? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, entonces tenemos este test de igualdad, tiene dos niveles de escrutinio, habrá que determinar si está de por medio una categoría de protección especial o categoría sospechosa para establecer si el escrutinio es estricto o si el escrutinio es simple o laxo. Bien, dejo de compartir entonces y nuevamente les comparto la presentación.
Listo. Vamos entonces al siguiente precedente. Amparo directo en revisión 1398 del 2013. ¿Por qué es importante este? Fíjense, aquí la Corte diseñó una metodología que se llama test para juzgar con perspectiva de adulto mayor, tomando en consideración, desde luego, que este grupo de personas también se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que merecen de una protección especial. Fíjate, María Luisa, para llegar a esa conclusión, la Suprema Corte se apoyó de un tratado internacional que ha sido suscrito y ratificado por el Estado mexicano, que es la Declaración de Brasilia. Esa Declaración de Brasilia establece que en temas de acceso a la justicia, cuando se trate de un adulto mayor, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de suplir de manera total la deficiencia de la queja. Y en el momento en el que supla, perdón, la deficiencia de la queja en favor de ese grupo de personas, lo tiene que hacer con perspectiva de adulto mayor. Es decir, analizar las circunstancias fácticas de la persona, qué derechos le asisten en el caso en concreto y eventualmente maximizar sus derechos, ¿vale? Hay un amparo directo que les pongo ahí de ejemplo, 53 del 2015. Fíjense qué caso más importante y con los matices que tiene. Se trataba de una persona adulta mayor que tenía una imposibilidad material económica para poder pagar las cuotas de mantenimiento de un condominio. No tenía dinero. Incluso la pensión que recibía era mínima y no le daba para pagar todos los servicios. Esos servicios estaban prorrateados entre todo el condominio. Agua, luz, limpieza de áreas comunes, etcétera. ¿Qué es lo que define el condominio? Como la persona no pagaba, entonces decide quitarle el agua y la luz y establecer una cuota de morosidad por no pagar la limpieza de las áreas comunes. Contra este tema, contra esta determinación del comité condominal, fíjense, el comité condominal es un ente de derecho privado que se configura bajo un régimen inscrito por el notario público ante institutos que regulan el tema de las sociedades condominales, como la PROSOC en la Ciudad de México, la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Hecho esto, decide en un primer momento acudir a la instancia civil ordinaria y reclamar pues la determinación del condominio que la había privado de el ejercicio de estos servicios públicos de luz, de agua y de limpieza de las áreas comunes. El asunto va escalando hasta que llega en amparo directo por facultad de atracción a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte, fíjense lo que determinó, analizó el asunto con perspectiva de adulto mayor y determinó que la resolución del condominio era indebida porque vulneraba la situación de incapacidad material y económica que presentaba esa persona adulta mayor. Y no solo eso, sino que le vinculó al condominio para que le quitara el adeudo a la señora, y fíjense esta nota distintiva importante, y también le vinculó para que se hiciera cargo del pago de sus cuotas condominales. Es decir, entre todos los demás condóminos, repártanse el tema del adeudo que tiene la señora y páguenlo ustedes, porque tienen la obligación como sociedad también de proteger a los adultos mayores. Y llega a una conclusión que muchos dirán, bueno, pudo haber sido excesiva o no. Lo cierto es que analizó el caso con un tinte diferenciado y al analizarlo así, pues supló la deficiencia en favor de la queja para esa persona adulta mayor, poniendo de hincapié que en esos casos, para que exista un real acceso a la justicia, hay que remover varios obstáculos que se le presentan a estos grupos. De entrada, porque no tienen la capacidad de comprender el proceso, porque en muchas ocasiones no llevan una defensa adecuada y porque incluso en varias ocasiones o en varios procesos ni siquiera son escuchados. Entonces es muy importante que se juzguen con perspectiva estos casos cuando se trate de adultos mayores.
¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos avanzando entonces. Otro de los temas que más ha discutido la Suprema Corte es el de mujeres e igualdad de género, a través principalmente del análisis de acciones afirmativas, de políticas públicas inclusivas o políticas normativas, e incluso del deber de reparar, estableciendo que las autoridades tienen la obligación de reparar el daño que se causa a una mujer e impulsar el cambio cultural para evitar que se sigan generando las llamadas prácticas estigmatizadoras. Bajo esos supuestos, ¿qué nos ha dado en la actualidad la jurisprudencia de la Corte en el tema? Primero, amparo en revisión 554 del 2013. Todos los casos de feminicidio deben abordarse con perspectiva de género. Cuando se vaya a analizar un caso de violencia contra la mujer, todas las autoridades vinculadas a la investigación y desde luego a la determinación judicial del caso deben analizar el caso con perspectiva de género. Deben también evitar que se generen actos de revictimización, de discriminación o de subordinación frente a la mujer. En los casos de violencia, las autoridades deben adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia y para cumplir con los compromisos de orden internacional, principalmente para cumplir con el contenido de la llamada Convención Belén do Pará. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Okay. Siguiente caso. Amparo directo en revisión 1398 del 2013. En este caso, la Suprema Corte determinó categóricamente que el derecho a vivir en un entorno libre de violencia forma parte del catálogo de derechos que deben de considerarse integrados al orden nacional. Porque este derecho no lo van a encontrar en su constitución, en un sentido estricto, no está. Está en la Convención Belén do Pará, que es constitucional, es decir, que forma parte del bloque o del parámetro de regularidad constitucional. Por ende, con base en ese instrumento internacional, suscrito y ratificado por el Estado mexicano, que es de cumplimiento obligatorio, debe de prevenirse, repararse y sancionar a los responsables que generen cualquier tipo de violencia contra la mujer. Cualquier tipo de violencia. Entonces, ese tratado internacional, Convención Belén do Pará, se constitucionalizó y lo que vino a hacer es ampliar el catálogo de derechos en favor de la mujer. Hay muchos derechos de esa convención que no están en la Constitución, pero que sin embargo tienen una incorporación implícita al texto constitucional. Incorporación implícita, ampliando o ensanchando el margen de posibilidad del ejercicio de los derechos de las mujeres que se relacione con la vida libre de violencia. Bien, hasta aquí. ¿Ninguna duda ni pregunta? Ok, vamos a continuar. Siguiente caso. La verdad es que me gusta mucho, este caso en concreto, porque es ejemplificativo para el tema de las normas estigmatizadoras y desde luego para el test de igualdad. Fíjense la pregunta que les voy a hacer. En este amparo en revisión se analizó el artículo 58 del Código Civil para la Ciudad de México, recientemente reformado. Este artículo 58 establecía que cuando se va a registrar a un recién nacido, a un menor, el orden de los apellidos debe de ser primero el paterno y después el materno, ¿vale? Primero el paterno y después el materno. Fíjate esta pregunta, Rogelio. Cuando yo te pido que analices la norma así en abstracto, ¿consideras que de inicio la norma discrimina de manera directa?
Fíjense lo que establece la norma. Un orden de prelación para la asignación del apellido. Primero el paterno, después el materno. No se puede invertir, no se puede modificar. Ese es el orden que debe de establecerse en el registro del menor. Esa norma de entrada genera un tratamiento diferenciado no justificado, es decir, estamos frente a una norma que discrimina de manera directa. ¿Sí, Rogelio? ¿O por qué? ¿Por qué consideran esto? A ver, María Luisa o Fidel, ¿quieren participar? ¿María Elisa? No. Adelante, adelante, si gustas, Fidel. Ok. Sí, definitivamente, porque no existe a primera instancia algún elemento que pueda determinarse de que primero tenga que ser el apellido paterno y posteriormente el materno en primer término y y en segunda instancia el hecho de que se priorice lo que es el apellido paterno implica vamos, se puede decir de que una segunda categoría, el apellido materno. O sea, si el origen de poner algún nombre y los apellidos es para poder distinguir a una persona, para identificarlo, ¿qué más da que tenga el apellido paterno en segunda instancia y el apellido materno en primera instancia? Correcto. Bien. Fíjate, 4 conclusiones que son muy importantes. Sí, María Luisa, adelante. Totalmente de acuerdo con Fidel. Este, yo que soy mujer, obviamente sí lo considero algo injusto porque debiera de ser que se llegue a un mutuo acuerdo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si el tuyo o el mío? No que sea así de manera arbitraria, sabes que solo es el del papá y hasta la fecha así ha sido. Y yo considero que sí es un acto discriminatorio, pero en su totalidad. Claro. Fíjate, hay un aspecto importante. Esta norma ya se reformó y se eliminó el orden de prelación. Se estableció que los padres definirán el orden de los apellidos. Así lo establece actualmente el Código Civil para la Ciudad de México. Pero cuando se sometió a escrutinio, sí establecía todavía en ese momento el orden de prelación de los apellidos, jerarquizando, como dice Fidel, el apellido paterno frente al apellido materno. A 4 conclusiones llega la Corte. Primero, se trata de una norma estigmatizadora. Esto es muy importante porque si ustedes hacen un análisis normativo en conjunto, van a encontrar muchísimas normas estigmatizadoras en el sistema jurídico mexicano, propio de la tradición románico-germánica, donde el derecho era hecho por los hombres para los hombres. Les voy a poner 2 ejemplos que existían durante la sexta, séptima época de vigencia del Semanario Judicial de la Federación. El primero, que gracias a Dios después se erradicó. Si una mujer quería comprar un bien, necesitaba la autorización de su marido. Incluso en el Código Civil así se establecía. Previa que tú vayas a comprar una propiedad, necesitas la autorización de tu esposo, que te dé por así visto el match, el visto bueno, para que puedas adquirir el bien. Segundo, si tú quieres heredar, necesitas de igual forma la autorización de tu cónyuge o de tu esposo. Si tu cónyuge no te da la autorización, no puedes acceder a un testamento. Fueron 2 normas que estuvieron vigentes durante mucho tiempo y fíjense que la Corte las validó en su momento bajo el principio de legalidad. La Corte dijo, bueno, pues es que está ahí, es para garantizar la seguridad jurídica y pues se tiene que validar el contenido del Código Civil. Después vino toda una revolución al respecto y ese tipo de normas empezaron a desaparecer. Sin embargo, todavía hay mucho rezago de esas normas en los códigos civiles, sobre todo. Hay que empezar a visualizarlas para ver cómo podemos combatirlas, sobre todo porque son normas de jerarquía patriarcales que generan una estigmatización social como esta. Entonces, primer conclusión, es una norma estigmatizadora. Segunda conclusión, fíjense, bien importante. ¿El Estado puede influir en esta toma de decisiones? Dije la Corte, no. La decisión de el número de los hijos o el orden de los apellidos solo le corresponde al núcleo de familia. No es algo donde el Estado puede intervenir. Hay una limitación para que el Estado intervenga en esos supuestos. Y entonces llega a la conclusión de que el Estado mexicano no puede implementar una regulación
que esté relacionada con exigir un determinado orden de los apellidos. Segundo punto. Tercer punto. Cuando lo analiza a la luz del principio de igualdad, la Corte se pregunta, oye, esta norma que desde luego afecta el principio de igualdad, ¿protege algún principio, valor o derecho de la Constitución? Dice la Corte, pues no, no protege nada, porque incluso no existe un único modelo de familia, existen una pluralidad de modelos de familia, y va a haber ocasiones donde existan pues, dos mamás o dos papás, y ellos libremente pueden determinar el orden de sus apellidos, con una limitación, y aquí viene el cuarto punto. Ojo, esta es una limitación importante. Una vez que se determine el orden de los apellidos para el primer hijo, no puede cambiarse, porque eso, como dice Fidel, sí afectaría la identidad de familia. Porque si de repente empiezas a cambiar los apellidos y de repente primero Aldrete y después Sánchez y al segundo hijo Sánchez y Aldrete, pues evidentemente que eso va a modificar el orden y no vas a poder ubicar la identidad del núcleo de familia. Entonces, la única limitante es elegido o seleccionado el orden, no se puede modificar. Ojo, eso no impide que la persona cuando adquiera su mayoría de edad, pues pueda cambiarse el nombre. Por ejemplo, si accede a una reasignación sexogenérica y es una persona no binaria que nació como hombre pero es mujer y se quiere cambiar el nombre, entonces es válido que lo haga. Esa limitación no existe cuando la persona adquiere la mayoría de edad y puede tomar por sí misma las decisiones. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? En este caso, la Suprema Corte giró un test de igualdad, un escrutinio estricto, porque estaba relacionado con una cuestión de género y de estado civil. Entonces, como estaban relacionadas dos categorías de protección especial, el escrutinio que hizo la Corte sobre la norma fue estricto y determinó que desde la primera grada la norma tenía que ser declarada inconstitucional porque no perseguía ningún fin constitucionalmente imperioso. Y al no perseguir ningún fin, pues no puede subsistir. Además de que, al ser una norma estigmatizadora, no admite interpretación conforme porque no goza del principio de presunción de constitucionalidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Vamos avanzando entonces. Siguiente precedente. Fíjense, este está muy importante. Amparo en revisión 24 del 2018. Análisis de la constitucionalidad de la medida cautelar consistente en el otorgamiento temporal del domicilio conyugal a la mujer víctima de violencia en el hogar, en términos de la Ley General para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Lo que aquí hizo la Corte es, fíjate, Fidel, un test de proporcionalidad. ¿Y por qué un test de proporcionalidad? Porque el cónyuge varón se quejó de que la medida normativa cautelar era inconstitucional porque violaba su derecho de propiedad y posesión, en el momento en el que establecía que la mujer víctima de violencia se quedaría temporalmente con el domicilio conyugal. La Corte dice primero, la medida legislativa consistente en el otorgamiento temporal del domicilio conyugal para la mujer víctima de violencia en el hogar es constitucionalmente legítima, porque busca proteger un fin. ¿Cuál? La integridad personal. La medida es idónea porque hay una corrección racional de adecuación medio-fin. Realmente la medida contribuye a garantizar la integridad personal de la mujer. Tercer elemento, no existe otra medida alternativa, dice la Corte. Esta medida es la única que en su momento podría garantizar que la mujer no sufra más de violencia en el entorno familiar o en el entorno en el hogar. Pedirle al cónyuge varón que desocupe el domicilio conyugal hasta en tanto se resuelve la situación jurídica. Y en una ponderación, que es la proporcionalidad en sentido estricto, determinó que en el caso la colisión entre integridad personal y vulneración del derecho de posesión debía de prevalecer la integridad personal.
porque en el caso revestía de un peso específico mayor. ¿Y por qué? Porque la limitación al derecho de posesión era mínima, solo era temporal, en lo que dura el proceso. Una vez que concluye el proceso y se resuelva la situación jurídica, entonces la medida perderá su eficacia. Determinando bajo esa perspectiva que esta medida cautelar prevista en la ley mencionada es constitucional y convencionalmente válida porque busca garantizar el derecho de la mujer a su integridad personal y a vivir en un entorno libre de cualquier tipo de violencia. ¿Correcto hasta aquí o hay alguna duda? No, ninguna duda ni comentario. Ok, No, todo bien. vamos a la siguiente entonces. Fíjense, amparo en revisión 203 del 2016. En este amparo en revisión, la Suprema Corte analizó dos principios que son elementales para la niñez. El primero, el interés superior del menor, y en segundo, el principio de autonomía progresista. Este principio de autonomía progresista es el que posibilita que las y los menores puedan expresar su opinión o su voluntad en un proceso jurisdiccional para que sean escuchados y eventualmente sea tomada en consideración esa opinión al momento de emitir una resolución. Este derecho de autonomía progresista va de la mano con el interés superior, porque el interés superior de la niñez actúa como un derecho sustantivo, como un principio interpretativo y como una norma del procedimiento. Es indispensable que a la niñez se le tome en consideración para cualquier decisión que le pueda afectar y gocen del derecho de emitir su opinión de manera racional, acorde o conforme con el principio de autonomía progresista. No es lo mismo un niño de 3 años que uno de 10, que uno de 12, que uno de 15. Dependiendo la edad, la madurez del niño, de la niña, es como se va a establecer el grado de vinculación frente al principio de autonomía progresista. ¿Bien hasta aquí? Ok, avanzamos entonces. Siguiente ejemplo, y aquí me gustaría que me ayudaran tanto a leer como a resolver esta pregunta para ver si ha quedado claro lo que he expuesto. ¿Alguien que guste participar? Que esté en condiciones, desde luego, de prender su micrófono. ¿No? Bueno, adelante. Sí, sí gusta. Sí, sí, adelante, quien guste, adelante. Vale, amparo en revisión 59 del 16. De conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social 1 y 2 del Reglamento para la Prestación de Servicios Relativos, así como la regla 204 de la norma que establece las disposiciones para la operación de servicios citados, emitida el 22 de octubre del 2012, el Comisión del Seguro Social presenta el servicio de guardería tanto a las mujeres como al varón asegurados cuyos derechos se encuentren vigentes en esta institución, pero este último solo se lo otorga esta prestación en determinados casos, ya que para obtenerla debe acreditar que es viudo, divorciado o que por resolución judicial ejerce la custodia o la patria potestad de sus menores hijos. Gracias, Cristian. Pregunta: ¿qué tipo de escrutinio tiene que realizar? A ver, ¿qué tipo de escrutinio? Fíjense. Las normas, en síntesis, establecen que se prestará el servicio de guardería tanto a la mujer como al varón, pero al varón únicamente cuando acredite que es viudo, divorciado o que por resolución judicial ejerce la custodia o la patria potestad de sus menores hijos. ¿Qué tipo de escrutinio es? ¿Hay inmerso o está relacionada una categoría de protección especial? No, seguros. ¿No hay ninguna categoría sospechosa inmersa? En este caso sería de igualdad, ¿no? Entre hombre y mujer. Sí, el género entonces. Buen punto. La categoría sospechosa que está relacionada es el género. No solamente cuando hablamos de género hablamos
de femenino, sino también hablamos de masculino. Entonces, esa norma discrimina en razón de género. Por el hecho de que seas hombre, no vas a poder gozar de este servicio si no acreditas que eres viudo, divorciado o que ejerces la custodia. Además de ello, fíjense, esta nota distintiva es importante. También estigmatiza el rol del hombre. ¿Y por qué estigmatiza el rol del hombre? Porque establece claramente que quien se dedica a las tareas del hogar no es el varón, sino es la mujer. Y como es la mujer la que se dedica a las tareas del hogar, pues ella sí goza del servicio de guardería. Pero tú como varón no, porque tú no te dedicas a eso. Tú sales a la calle y te dedicas a trabajar, te profesionalizas, etcétera. Entonces, para que quieras gozar del mismo beneficio del que goza la mujer, tienes que acreditar eso. La Suprema Corte hizo un escrutinio estricto de constitucionalidad y declaró la incompatibilidad de la norma frente al principio de igualdad, porque ese requisito que le pedían al varón era indebido y discriminatorio. ¿Sí? Cristian, ¿querías participar? Entonces, es importante establecer que también cuando hablamos de género como categoría de protección especial, no solo nos enfocamos a las mujeres, sino también a los hombres. Puede haber ciertas normas que estigmaticen o que encasillen en un determinado rol a los hombres, sí, también. Y entonces habrá que analizar la constitucionalidad de esas normas que no gozan del principio de presunción de constitucionalidad. ¿Correcto con el ejemplo? ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Avanzamos? Todo claro. Perfecto. Ok. Bien, ¿cuál fue la conclusión? Fíjate, María Elisa, la medida que establece requisitos distintos para las mujeres y los hombres que les permitan obtener por igual el servicio de las guarderías para la atención y el cuidado de sus hijos, privando con ellos, a su vez, al menor de la posibilidad de acceder a esta prestación a través de su padre asegurado por el instituto, transgrede los principios del interés superior y de igualdad y la prohibición de discriminación. Sí, Cristian. Justo en esta parte de esta diapositiva que pone, es que quería hacer el comentario hace un momento, pero quise omitirlo. Creo, al igual que como lo mencionaba Fidel, que el quid justo de esta resolución de la Corte no es tanto la categoría sospechosa, realmente no lo es. Aún ante la categoría sospechosa, el principio de mayor valía fue enfocado en este amparo al interés superior del menor, no necesariamente a la categoría sospechosa, aun cuando esté en el artículo 5 constitucional. A la Corte, así como la Corte Nacional, así como la Corte Interamericana, como dicen una cosa, dicen otra, ¿no? E incluso en sus propias sentencias se tergiversan y se pelean las unas con las otras, justamente en el principio de igualdad. Mencionabas hace un momento el caso sobre la propiedad. Si nosotros abocáramos que el principio de legalidad como base del pacto social puede dirigirse en términos de un pacto de propiedad, como por ejemplo en Locke, que no en Rousseau, que es la temática que trae, podríamos decir que sí, que la propiedad es base fundamental y pilar, y por tanto esa medida cautelar no se le tendría que haber dado. No obstante, en su momento la Corte sí pondera este pacto social bajo propiedad, pero en otros casos pondera el pacto social rusoniano como derecho social y dice, ah, no, sí, el derecho de propiedad no. Entonces hay una tergiversación y una contradicción de criterios tremenda en el principio de igualdad, ¿no? Para dirimir esto, se establece ni siquiera bajo reforma, sino bajo percepción teleológica y principalista. Ok, vamos a añadirle un poquito más al principio de igualdad y le ponemos principio de igualdad y su percepción in malam partem como prohibición. Ok, prohibición de discriminación. El punto al que voy, ¿hasta dónde o hasta qué punto, siendo el principio de legalidad la piedra de toque e informadora de todo el enramado normativo, tiene que ir cediendo bajo este tipo de interpretaciones, que muchas de las veces son mutaciones que caen o rayan más en la suplantación constitucional que realmente en la mutación? Y que se hacen vía interpretación, y de hecho la interpretación es la más peligrosa, porque puede llevar al quebranto constitucional.
o bien a la flexibilización del ordenamiento constitucional por vía de interpretaciones de un determinado principio basado a derechos humanos. Tener en cuenta que los derechos humanos no son y no pueden ser absolutos, pero vía interpretación los juzgadores lo quieren ver así. Prácticamente, si lo pudiera decir de alguna forma, el, el Poder Judicial, ahora con un nuevo derecho jurisprudencial, quiere hacer veces de poder constituyente y no asemejarse a lo que es un poder constituido, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que sea mala la interpretación, es buena, sin duda alguna, pero justamente en este apartado, y por eso es que he querido omitir un poco mi comentario, es porque aquí nada tiene que ver artículo 5 constitucional, aquí tiene que ver un interés superior, que es el de un menor, ya no como sujeto de derechos, sino como sujeto con derechos. Ya no solamente esta, y que lo ampara en mejor medida la Convención de Doha, ¿no? Es decir, no son solamente sujetitos en derecho, sino sujetos con derechos. Pero hasta ahí dejo mi comentario, digo nada más como para poner un poco de tinta ahí a la discusión, si se me permite, y listo, ya está. Y si Sí, no, claro. se toma lo que era, pues. Importante el tema, sí. Creo que el formalismo jurídico ha tenido que ir cediendo, sobre todo cuando se hacen este tipo de interpretaciones principialistas, consecuencialistas, o como lo llama el pospositivismo jurídico, pues interpretaciones con base en derechos fundamentales. Entonces, hasta cierto punto el principio de legalidad se ha tenido que flexibilizar, sí, de acuerdo, porque en algunas ocasiones entra en conflicto con otros principios que de alguna manera lo desplazan y que puede ser que en los casos en concreto esos principios adquieran un mayor grado de protección o una preferencia interpretativa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Es correcto que también la Corte ha asumido un papel de legislador positivo? Sí, también de legislador creativo, porque incluso hoy por hoy la Corte crea derechos vía interpretación, algo que no hacía hace 20 o 30 años. La Corte le ha dado contenido a derechos vía interpretación creando nuevos derechos, lo que llamamos los derechos no enumerados, ¿no? Que se configuran por la interpretación y adquieren un matiz constitucional, es decir, se constitucionalizan. Y ejemplos hay bastantes: libre desarrollo de la personalidad, nivel de vida adecuado, derecho a una vida independiente, etcétera, ¿no? Sobre todo en la 10ª época es donde vamos a encontrar más ejemplos de esto, ¿no? Tal vez antes no se discutía tan fuertemente este tema, porque no era uno de los focos principales de atención de la Suprema Corte. A partir de la reforma del 2011, digamos que la Corte empezó a dialogar un poco más con la creación de derechos vía jurisprudencial o vía interpretación. Entonces, sí nos vamos a encontrar con algunos casos donde la interpretación de la Corte, pues habría que reflexionarla o analizarla muy puntualmente, porque también se pueden cometer excesos, sí, no voy a decir que no. También en la interpretación debe de haber límites, porque si no, digamos que se convierte en un desdoblamiento casi absoluto de lo que diga el Tribunal Constitucional. Y también debe de haber ciertos límites coherentes, de lógica, de razonabilidad judicial, para poder establecer en qué casos sí se está interpretando correctamente y en qué casos no. Que se puede desbordar el ejercicio interpretativo, sí. Los tribunales no son infalibles y en muchas ocasiones pueden cometer errores interpretativos. Entonces, el punto está en que en este tema de la igualdad se ha vuelto uno de los principales focos interpretativos de los tribunales. Si ustedes revisan la jurisprudencia de la Corte o de la Sala Superior, muchos de los casos están relacionados con el tema de igualdad. Por ejemplo, en el último proceso electoral hubo varios temas de igualdad que resolvió la Sala Superior. Uno, paridad total en el Congreso Federal, 250 hombres y 250 mujeres, además de la representatividad de varios grupos en situación de vulnerabilidad, como los migrantes, tenemos una diputación migrante, como las personas no binarias, como las personas con preferencias sexuales diferentes, como los grupos originarios o comunidades indígenas, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, etcétera. Es un claro ejemplo de cómo tiene que modularse el principio de igualdad, porque el principio de igualdad no solo es respecto del hombre con la mujer, sino hay una serie de grupos minoritarios que giran en torno a la igualdad y a todos hay que garantizarles el mismo ejercicio de sus derechos. Entonces, como mandato de optimización, fíjense, por eso es muy importante lo que les decía en la primera clase,
Si advertimos al principio de igualdad como mandato de optimización, quiere decir que en algunos casos sí se podrá limitar y en otros casos no. Va a haber casos donde la limitación o la restricción al principio de igualdad sea indebida y va a haber casos donde sí sea posible limitarlo o restringirlo. Entonces, así es como lo debemos de entender, como la posibilidad de optimizarlo en unos casos en favor de ciertos sujetos y en otros, pues tratar de sacar el mayor provecho para respetar el principio de igualdad, por ejemplo, de las mujeres. Y en algunos, incluso las mujeres van a tener que ceder frente a otras minorías que revisten de la misma importancia en el sistema. Entonces es muy importante ir matizando uno y otro supuesto del principio de igualdad. Ojo, Cristian, esto se vuelve más complejo frente al sistema interamericano, ¿eh? Porque en el sistema interamericano prevén al principio de igualdad como norma de dominio jus cogens. Esa categoría de dominio jus cogens no es cualquier cosa, ¿eh? El establecer que esa norma inderogable tiene varias consecuencias. Sí, adelante. Justo por eso, y debo admitir que he estado muy al pendiente, derivado de, quiero pensar, es la segunda faceta de la charla, hablar de la Corte, de la Convención, y justamente hablar del principio de legalidad. Se dice, y voy de acuerdo, ha seguido el principio de legalidad aun cuando sigue siendo la piedra de toque informadora de todo el sistema jurídico mexicano, que no se puede dejar por alto, ¿no? Hasta dónde lo hacemos laxo, hasta dónde lo hacemos como chicle, eso es muy peligroso, pues, ¿no? Eso habrá que tener mucho cuidado. Pero cuando lo traspolamos justamente al sistema interamericano, es justamente lo que dices, es una norma de jus cogens que es imbatible, ¿no? No puedes poner ahí cuestiones de, se me van los nombres de estos, lo que hace la sala superior de acciones afirmativas y estas cosas que aún y cuando sean acciones afirmativas no sé por qué existen, si ya está en una ley y de hecho ya hay constitucionalmente el mandamiento, no tendría que haber necesidad de las acciones afirmativas, pero bueno, estamos encantados con esa parte neoconstitucionalista que ni siquiera entendemos y que seguramente al final de matar no mucho ha de servir para el sistema mexicano. Que sirva para otros sistemas jurídicos, pero no para el mexicano, realmente no aporta mucho. Y no dice nada nuevo. Pero cuando lo traspolas justo a esto, pones en colisión, uno, tu sistema principialista, y otro, una norma de jus cogens, que ponderas. Lo pongo solamente como un ejemplo, esperaría que se tratara caso Petrurrego versus Colombia. Es para mí emblemática esa sentencia, porque la Corte viene argumentando justamente igualdad, 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 y de repente se detiene y dice, a ver, espérame, no, cuando se trata de sancionar, sí, el derecho administrativo tiene las mismas facultades del jus puniendi y se tienen que guiar bajo el principio de legalidad y taxatividad. Y como es una norma de jus cogens, se tienen que aplicar. Y sigue, sigue, sigue. Ah, pero en tratándose de Petrurrego, ¿qué crees? No, el derecho administrativo no puede ser. Tiene que ser por vía penal. Ah, caray, 5 hojas atrás habías dicho que sí. Porque Interamericano, ¿qué onda? Caso Nicaragua lo aplicaste, caso Chile lo aplicaste, y en caso Colombia no. Ok, si acaso es porque sea de izquierda. Y lo peor, haz un distingo de personas. Puedes destituir a los que tú quieras, menos a Petrurrego porque es por elección popular. Ah, ok, entonces hay dos tipos de personas, ¿verdad? Es interesante. La propia Corte dice, así hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda. Por eso insisto, como dicen una cosa, dicen otra. Y es un parteaguas súper divertido esto de la igualdad. Segundo, y con esto cierro mi último comentario, en verdad, ¿hasta dónde? Si estamos ponderando principio de igualdad y la Corte es súper neoconstitucionalista y pondera bajo vela de ignorancia, principio de igualdad y este tipo de cosas, ¿por qué el amparo lo sigues haciendo bajo fórmula Otero? Caso vacunas COVID. No todos son iguales, pero es la más un derecho de un menor que tu principio de igualdad y legalidad. Ah, no, si eres un menor tienes que provocar tu propio amparo para que te vacunen. Oye, ¿para qué? Mejor utiliza una acción afirmativa y di con este amparo que te otorgo, vámonos a todos. ¿Igualdad? ¿En dónde? Derecho jurisprudencial. Es peligroso la interpretación. Máxime cuando la interpretación principialista la restringes. Pero estoy. Sí, es un tema bastante complejo. El tema de las normas de dominio jus cogens
además de adquirir el tema de la inderogabilidad, también se ha puesto bajo una línea discursiva si existe la posibilidad de que como norma de dominio ius cogens, pues adquiera la calidad de derecho absoluto. Y si adquiere la calidad de derecho absoluto, entonces ese derecho es imponderable. Y aunque entrara en colisión con otro, per se prevalecería ese principio, porque digamos tiene un grado de protección específico mucho mayor que cualquier otro de los principios que estén o formen parte del corpus juris interamericano. Entonces, es complicado el tema del dominio ius cogens. Sí, incluso en México no lo hemos entendido, ¿eh? Lamentablemente no hemos entendido la jurisprudencia de la Corte sobre el tema de igualdad y esa posibilidad. Del caso Petro Urrego, complejo. O sea, complejo desde el ejercicio de interpretación conforme que se saca de la manga la Corte Interamericana, cuando era notoriamente inconvencional la Constitución colombiana. Simplemente vulneraba el 23.1 de la Convención y era válido establecer que en ese supuesto la restricción que se había generado al derecho a ser votado vía procedimiento sancionador, pues era notoriamente inconvencional. Sin embargo, se saca de la manga una interpretación conforme para no declarar la inconvencionalidad de la Constitución colombiana, que hubiera sido un tema complejo, ya no jurídicamente, sino políticamente. Ahí pongo un altercado. La convención no lo es todo. No podría haber declarado la inconstitucionalidad de una constitución de un Estado parte. Una sencilla razón. La convención no es ley suprema. Tiene las veces de ley suprema por adherencia. En el caso mexicano, no está por encima de la Constitución. Se vuelve norma suprema, sí, pero por adherencia. No se puede olvidar el factor de adherencia. Sí, pero fíjate. Y segundo, las reservas. Bueno, pero el tema de las reservas también ha sido susceptible de control de convencionalidad, ¿eh? Aparte estamos en un control concentrado. Ya lo ha hecho antes la Corte Interamericana con el caso Olmedo Bustos contra Chile. Declaró la inconvencionalidad de la Constitución chilena. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo, ahí sí difiero del tema de primacía de la Constitución versus las normas de derechos humanos de fuente internacional, porque sí soy un fiel creyente de que la contradicción de tesis 293 generó un criterio indebido de prevalencia de la Constitución con las restricciones. Y ha tenido muchos problemas, de ahí el proyecto que se estaba discutiendo sobre la prisión preventiva oficiosa el día de hoy, ¿no? Muy complejo el tema. Muchos, arraigo. Sí, hay bueno, muchas restricciones ya no que son comento, son temas inconvencionales. complejos y que coincido, no son temas jurídicos, sino netamente políticos. Ya Sí, sí, interrumpo, sí. la verdad. Muy complejo, ¿no? Y el tema del control concentrado que ejerce la Corte Interamericana, el que abra la posibilidad para declarar la inconvencionalidad de una Constitución nacional, sí es complejo, ¿eh? No solo jurídicamente, o sea, también políticamente es muy complejo de decirle a México, oye México, cambia tu Constitución porque no respeta el contenido de la Convención. A ver cómo se recepciona eso. No es fácil el control de convencionalidad, porque aparte, eso sí te doy la razón, es un sistema complementario. Es decir, el control de convencionalidad lo que hizo es venir a sumar al control constitucional para que se ampliaran los derechos, se buscara la maximización, tuviéramos un catálogo mucho más robusto de derechos fundamentales, etcétera. Pero sí estoy de acuerdo en que el grado de complementariedad del control ha complicado mucho el esquema interpretativo en México. Por eso es que hay una convergencia interpretativa, solo que no la hemos entendido, porque también es muy complicado entender que todos los criterios de la Corte Interamericana son vinculantes para todas las autoridades. ¿Qué es esto de la vinculatoriedad? ¿Y qué tanto me vincula un precedente donde México no fue parte? ¿Cómo lo puedo yo recepcionar para transitarlo en un caso en concreto nacional y poder utilizarlo? Y a partir de ahí dialogar. Por eso es que cuando se ha querido dialogar con los precedentes del tema de igualdad, es muy complicado. Incluso tú lo planteas a un juez de distrito y no te hacen caso. Ni siquiera entienden el dominio ius cogens. Te tiran de a loco y dicen, no, pues en términos del artículo primero, quinto párrafo, es lo único que voy a utilizar. Oye, ¿y todo el cuerpo normativo que está allá qué? O sea, no lo vas a utilizar, no vas a ir al precedente interamericano. ¿Qué está pasando? Creo que en ese tema sí hay un desconocimiento. Hay mucha tela que cortar todavía. No hemos llegado al umbral a casi 11 años de la reforma, no hemos llegado a donde quisiéramos estar frente al efecto útil de las normas internacionales y frente al control de convencionalidad. Todavía hay mucho por explorar.
Y es un tema, me parece desde mi perspectiva, de profesionalización. O sea, todavía no se termina de profesionalizar bien a la autoridad jurisdiccional en estos temas. Entonces vamos a retomar. Del tema de relatividad, de acuerdo, ¿eh? O sea, la fórmula Otero es algo de lo peor que le ha pasado al amparo. Estoy totalmente de acuerdo. Debería desaparecer. Pero bueno, la Corte se ha sacado unos temas de reinterpretación, ¿no? Modula la fórmula Otero. Pero sí, estoy de acuerdo en que si le otorgas el amparo a un menor bajo ciertas circunstancias, pues a todos los demás también lo tendrás que otorgar. Y así respecto de muchos grupos en particular, ¿no? Que se ven obligados a acudir al amparo cuando ya no lo deberían de hacer, cuando con una sola sentencia se podría proteger a todos. Pero el tema de la relatividad son de esas fórmulas sacrosantas que no se quieren abandonar del todo, ¿no? Como que sí, como que no. Como por ejemplo el concepto de autoridad que se creó con la tesis Vallarta, a la fecha no se ha querido abandonar. La tesis Vallarta ha sido un impedimento para que le entremos al tema de la procedencia del amparo contra actos de particulares. Y tampoco le hemos querido entrar al tema, ¿eh? Incluso buscamos darle la vuelta al tema porque sabemos que es complicado. Entonces, hay muchas fórmulas muy sacrosantas en algunos procesos constitucionales que no queremos abandonar del todo. Y creo que la Suprema Corte también ha sido partícipe de no querer abandonar ellos, ¿no? Entonces, vamos al tema del sistema interamericano. Fíjense, primero, la Corte Interamericana ha analizado durante los últimos 10 años de manera muy, muy puntualizada el tema del principio de igualdad. Y aquí nace una primera interrogante. ¿Qué posición de reconocimiento normativo guardan los criterios interamericanos en el sistema jurídico mexicano? A partir de la contradicción de tesis 293 del 2011, la Suprema Corte estableció que todos los criterios de la Corte Interamericana, aunque México haya sido parte o no, consultivos y contenciosos, son totalmente vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que el grado de vinculación se da a razón de la posible armonización con la jurisprudencia nacional o de la aplicación del principio pro persone. ¿Qué es esto? Si el criterio interamericano protege más que el criterio nacional, aplico el criterio interamericano. Pero si el criterio nacional protege más que el criterio interamericano, aplico el criterio nacional. Ojo, en todos los casos el primer paso es la armonización. Buscar que sea compatible el criterio nacional con el criterio interamericano, para que a través de esa compatibilización se utilicen ambos precedentes. El de sede nacional, que es obligatorio, y el del criterio interamericano, que es vinculante. Ojo, vinculatoriedad no es lo mismo que obligatoriedad. Hay un cierto matiz ahí. La vinculatoriedad se da en el sentido de establecer primero si las premisas de ese caso pueden resultar coincidentes con el caso en concreto que yo tengo. Y si las premisas son coincidentes, entonces válidamente puedo establecer la utilidad del criterio interamericano. Si no son coincidentes, por más que se trate de un criterio temático, no lo voy a poder utilizar. No lo voy a poder utilizar porque el grado de vinculatoriedad se puede establecer en un precedente nacional siempre y cuando las premisas lo permitan. Si las premisas no lo permiten, entonces se diluye un poco el grado de vinculación al precedente interamericano y tendríamos que adoptar el criterio nacional. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo es que se ha analizado el tema de la igualdad en el sistema interamericano? 4 puntos. Primero, el aspecto general del que vamos a hablar. Después, las denominadas categorías protegidas en términos del artículo 1.1 de la Convención. Cuarto, el tema de los estereotipos para discriminar, que van a haber muchas sentencias de estas. Y en un cuarto punto, las medidas que ha implementado la Corte Interamericana para erradicar la discriminación. Primer elemento. El principio de igualdad ha sido denominado como una norma de dominio jus cogens. ¿Y por qué? Porque es una norma inderogable, primero, de aceptación compartida en el ámbito internacional. Segundo, porque tiene un espectro de protección amplio. Fíjense, que prohíbe cualquier acto desigual injustificado.
prohíbe cualquier acto desigual e injustificado. Y tercer punto, porque guarda una íntima relación con el principio de dignidad humana. Ha llegado a la conclusión la Corte de que cuando se lesiona el principio de igualdad, en consecuencia hay una vulneración al principio de dignidad humana, porque en muchas ocasiones se cosifica a la persona, algo que decía Cristian, ¿no? No se toma en consideración el carácter de persona, sino se llega a la conclusión de establecer una cosificación que desde luego estigmatiza o invisibiliza. Entonces conlleva a ello una violación al principio de dignidad humana. Dicho esto, el primer precedente donde se habló de el dominio jus cogens del principio de igualdad es esta opinión consultiva. Opinión consultiva 18 del 2013, en donde México le solicita a la Corte Interamericana que interprete el alcance de los derechos de los migrantes y su condición jurídica en territorio nacional, sobre todo cuando se actualiza el carácter de indocumentados. La Corte Interamericana establece que el principio de igualdad ante la ley, protección ante la ley y no discriminación pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional. Y es un principio fundamental que permea sobre todo el ordenamiento jurídico. Es decir, en este caso el principio de igualdad tiene un efecto irradiador sobre el ordenamiento, condiciona todas las normas del ordenamiento y bajo esa condicionante establece que todas deben de ser compatibles con el principio de igualdad. Efecto irradiador del principio de igualdad en el ordenamiento normativo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien. Ahora, el contenido normativo lo encontramos principalmente en dos artículos, Luisa. Evidentemente que hay tratados regionales que también suman al principio de igualdad y hay tratados que pertenecen al orden internacional que también han sido utilizados por la Corte Interamericana para resolver algunos casos. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado que pertenece al ámbito internacional, pero que ha servido de fundamento normativo para resolver casos de niñez. Entonces, el fundamento normativo en un sentido estricto lo encontramos tanto en el artículo 1.1 como en el artículo 24. El artículo 1.1 que nos dice, es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, permea, efecto irradiador, dispone la obligación de los estados de respetar, garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidas sin discriminación alguna. Incluso el artículo 1.1 establece el listado de categorías de protección especial, no taxativo. Quiere decir que se pueden ir incorporando nuevas categorías de protección especial a la luz del desarrollo interpretativo que haga la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso Poblete Vilchis, que ahorita vamos a ver contra Chile, se incorporó el supuesto de adulto mayor, persona adulta mayor como categoría también protegida en términos del Corpus Juris Interamericano. Por su parte, fíjense, el artículo 24 de la propia convención prohíbe cualquier tipo de discriminación, de derecho o de hecho, no solo en cuanto a los derechos consagrados en este tratado, sino respecto a todas las leyes que apruebe el Estado y su aplicación. Ahí generándose una lectura no taxativa del artículo 1.1 de la propia convención. Esto se dijo en el caso Yatama contra Nicaragua, uno de los precedentes más importantes de protección de la igualdad de las comunidades originarias o comunidades indígenas, que es un caso electoral, en donde se buscaba el registro como partido político de ciertos miembros que pertenecían a una comunidad indígena para que pudieran ejercer sus derechos político-electorales.
es un caso emblemático, es el primer caso emblemático de los derechos político-electorales del sistema interamericano. De ahí ha venido un desarrollo intermitente, ¿eh? Porque tampoco es que los casos de derechos políticos hayan sido tan recurrentes. Tenemos unos dos últimos, la opinión consultiva sobre el tema de reelección, que es una opinión consultiva muy importante interpretativamente, y el caso Petro Burrego que platicaba con Cristian, que es el último caso contencioso que se ha resuelto sobre el tema de los derechos político-electorales. ¿Alguna duda o preguntas aquí? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Vamos avanzando entonces. Bien, ¿cómo se conforma el corpus juris interamericano del derecho a la igualdad y no discriminación? Fíjense, la Corte Interamericana ha hecho la misma distinción que la Suprema Corte. Ha dicho que distinción y discriminación no son lo mismo, no son sinónimos. Distinción, hablamos cuando no existe discriminación, sino una distinción de tratamiento que está orientada legítimamente. Es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. Opinión consultiva 17 del 2002. ¿Vale? Opinión consultiva 17 del 2002 sobre condición jurídica de los derechos del niño. ¿Es posible distinguir sin que se discrimine? Sí es posible, siempre y cuando la distinción tenga una legitimación convencional. Ahora, discriminar se utiliza para hacer referencia a lo no admisible por violar derechos humanos. Por tanto, se utiliza el término discriminación para hacer referencia a toda exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento de los derechos humanos. Opinión consultiva sobre los derechos y la condición jurídica de los migrantes indocumentados que formula México. Entonces, se dan cuenta, hay una clara separación conceptual entre distinción y discriminación. De ahí lo trajo la Suprema Corte Mexicana. De los precedentes interamericanos se apoyó para precisamente establecer, no solo dogmáticamente, sino también conceptualmente, cuando hablamos de discriminación y cuando hablamos de distinción legitimada desde el punto de vista constitucional y desde luego convencional. Ahora bien, hay diversos ejemplos que nos van a servir para entender cómo se ha abordado el tema de la igualdad. Primero, Comunidad Chamoc-Casec contra Paraguay. Fíjense lo que dice en el párrafo 271 la Corte Interamericana. Los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o indirectamente a situaciones discriminatorias de jure o de facto. Esto es muy importante porque sirvió para hacer la distinción entre discriminación directa de normas y normas que son aparentemente neutras, pero que el resultado de aplicación de la norma es discriminatorio o estigmatizador. Entonces, hay dos tipos de normas que generan ese impacto diferenciado no justificado. Las que discriminan directamente o las que son aparentemente neutras, pero que cuando se aplican producen ese estado de cosas discriminatorio. Prohíbe políticas, prácticas deliberadamente discriminatorias y aquellas cuyo impacto, aquí aparentemente neutras, pero el impacto sea discriminatoria contra ciertas categorías de personas, aun cuando no se pueda probar la intención de discriminar. Es decir, la intención del legislador no fue generar una norma discriminatoria. Sin embargo, cuando se aplica la norma en el contexto, se establece que el impacto que genera es desproporcional, es restrictivo, indebido o es discriminatorio. Provoca una discriminación de facto en el mundo de las cosas. Bajo ese supuesto, se establece que las normas que son aparentemente neutras, pero que tienen resultado discriminatorio, también vulneran el principio de igualdad. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí?
Excelente. Ahora, ¿cuáles son las categorías protegidas que se han interpretado de una manera más recurrente por la Corte Interamericana? Opiniones políticas, que lo vamos a ver en el caso Radio Caracas Televisión contra Venezuela. Condición de salud con personas de VIH, origen étnico, orientación sexual e identidad de género, como en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, posición económica, como en el caso Hacienda Verde contra Brasil, sexo y género, como en el caso Loaiza López Soto contra Venezuela, que es un caso terrorífico, y personas mayores, adultas mayores, como en el caso Poblete Vilchis contra Chile. Algunos ejemplos vamos a ir desmenuzando. Primero, Radio Caracas Televisión contra Venezuela. ¿Qué se analizó? Fíjense, el trato diferenciado hacia RCTV respecto de la prohibición de transmisión con un comunicado que emitió el gobierno venezolano, que le prohibía la difusión de su propaganda televisiva, porque se estimaba que lo que difundía iba en contra de los estándares políticos que en ese momento tenía el gobierno en curso. Entonces, de un momento a otro decían, te prohíbo la difusión de tus transmisiones, todas. No vas a poder transmitir nada en Venezuela. Se va al sistema interamericano el asunto y la Corte Interamericana determina, fíjense, dichas determinaciones están basadas en una categoría protección prohibida de discriminación, contenida en el artículo 1.1, las opiniones políticas de los directores y trabajadores de la televisora. Si tienen una opinión política que va en contra del gobierno en turno, no por ello se puede generar una prohibición de transmisión televisiva. Es indebido esto, porque estás vedando el ejercicio de su libertad de expresión, siempre y cuando desde luego se supere el estándar de real malicia, ¿no? Que la información que yo vierta sea veraz, que sea de trascendencia nacional, que le importe a la ciudadanía, etcétera, y que desde luego esté informando y no generando fake news. La línea editorial de un canal de televisión se encuentra dentro de esa categoría de opiniones políticas. En una sociedad democrática, el uso de la libertad de expresión es fundamental para el debate ciudadano, fundamental para ese debate. Estableció entonces que la prohibición que estableció el gobierno venezolano era inconvencional porque vulneraba el principio de igualdad y no discriminación. Ojo, esta sentencia es emblemática porque es la que dio pauta, o una de las que dio pauta para que Venezuela decidiera salirse del sistema interamericano, solo que no contaba con la astucia de la Corte Interamericana. ¿Qué le dijo la Corte? Bueno, tú estás en libertad de decidir salirte del sistema, sí, libremente lo puedes hacer en el momento que tú quieras. Pero los casos que se hayan dado en años donde yo todavía era competente contenciosamente para resolver violaciones a derechos en tu país, esos los voy a seguir juzgando. Y a la fecha, la Corte Interamericana sigue condenando a Venezuela por hechos previos a que ya no aceptara la competencia de la Corte. Ahora, no hay un diálogo tan amigable para el cumplimiento de las sentencias, ¿eh? Tampoco es que Venezuela reciba con los brazos abiertos las sentencias interamericanas. De hecho, no ha cumplido con la mayoría de las sentencias interamericanas por esta fricción que existe actualmente frente al sistema interamericano. Ahora lo que medimos más allá del cumplimiento es el impacto que tiene la sentencia. ¿Para qué sirve esta sentencia democráticamente en América Latina? ¿Qué contribuyó? ¿Cuál fue, digamos, el estándar convencional que se tiene que respetar por los demás estados a razón de la vinculación con el control de convencionalidad, ¿no? Desde el caso Hellman contra Uruguay, se estableció que todos los estados, a través de todas sus autoridades, tienen que realizar un control de convencionalidad frente al corpus juris interamericano. Ello incluye los precedentes que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Bien hasta aquí o hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? Ok. Siguiente sentencia. Caso González Luis y otros contra Ecuador.
Este caso es emblemático porque se trata de personas que se contagiaron de VIH-Sida por una transfusión sanguínea. Fíjense, ¿qué se analizó? La decisión adoptada a nivel interno respecto del padecimiento, de VIH contraído por una transfusión sanguínea y las afectaciones en su derecho a la educación por tener dicho padecimiento, es decir, por tener VIH-Sida, se les discriminó en centros educativos, algo totalmente irracional. La Corte consideró que el VIH es un motivo por el cual está prohibida la discriminación en el marco del término y otra condición social. Es decir, fíjense, incorporó una nueva categoría de protección, las personas con enfermedades terminales como el VIH. Ahí nos damos cuenta que efectivamente el artículo 1.1 de la Convención Americana no tiene una lectura taxativa. Puede ir incorporando nuevas categorías de protección de acuerdo con el contexto en el que se vayan dando los casos que llegan al sistema interamericano. Tercer punto, existe una capacidad diferenciadora de las autoridades para alcanzar una necesidad imperiosa. ¿A la luz de qué? De la protección del principio de igualdad. Finalmente, estableció que el juicio estricto de igualdad, algo que yo llamé test estricto de igualdad, es una herramienta para comprobar que el actuar de una autoridad o de un particular incide en el contenido esencial del principio de igualdad y no discriminación, o de un particular. Los derechos gozan de una doble eficacia. Son oponibles a la autoridad y son oponibles a las relaciones entre particulares. Eficacia vertical, eficacia horizontal. El efecto de la eficacia horizontal es el llamado teoría de la Dritt-Wirkung, que construye el Tribunal Federal Constitucional Alemán en una sentencia de 1958, que es el caso Luth. Esa teoría de la Dritt-Wirkung ha servido para establecer que también los particulares pueden violar derechos y que el Estado tiene que hacerse cargo de esas violaciones, porque si omite custodiar esas violaciones en sede nacional, ¿qué creen? También es responsable internacionalmente por no haber cumplido con el deber de proteger de manera integral los derechos en cualquier relación. Es decir, el Estado puede ser responsable internacionalmente porque viola los derechos o por la omisión de tutelar los derechos en las relaciones entre particulares, que es otra modalidad y otro tema bastante interesante. ¿Vale? Incluso escribió un artículo para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que se llama La eficacia horizontal de la Convención Americana. Si tienen oportunidad, revísenlo, está bastante interesante, de cómo es que el Estado se vuelve responsable internacionalmente, también por aquellas violaciones que se dan en el ámbito entre particulares, que es un ejemplo del caso Loaiza López Soto contra Venezuela. Tenía una pareja, la señorita Loaiza, y entonces esta pareja la secuestra un día y la vuelve su esclava sexual durante mucho tiempo. Los familiares de la señorita van, presentan la denuncia, como casi no pasa en América Latina, el Ministerio Público no les hace caso, no inicia una investigación formalizada, pasan los años y entonces la familia dice, oye, pues no voy a esperar a que quieran resolverme algo. Excepción al principio de definitividad de los recursos internos y me voy al sistema interamericano. Y en el sistema interamericano encontró respuesta. La Corte Interamericana le dio la razón a la señorita Loaiza y a su familia como ofendidos de la violación a los derechos y estableció que en este caso Venezuela era responsable de la violación porque a pesar de que no había sido quien vulneró el derecho, es decir, el Estado venezolano no había provocado la violación, sino un particular. A pesar de ello, tenía responsabilidad internacional porque omitió tutelar debidamente el derecho en las relaciones entre particulares, es decir, de eficacia horizontal. Y como omitió eso, también puede ser responsable internacionalmente. Y no se actualiza una excepción preliminar, porque la primera defensa que hacen valer los estados, ¿cuál es? Ah, yo no violé el derecho. Y como yo no lo violé, pues no soy responsable internacionalmente. La Corte Interamericana le ha dado vuelta a ese argumento y ha establecido que los derechos se violan por acción o por omisión. Entonces, si omites tutelarlo, también eres responsable ante el sistema interamericano. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí?
No, todo muy claro. No, todo claro. Perfecto, ok. Siguiente caso, Norín Catrimán contra Chile. Este está bien interesante, fíjense, muy, muy interesante, porque se da también en un régimen opresor, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? 8 miembros de una comunidad son detenidos por el gobierno chileno por supuestos actos de terrorismo. ¿Y por qué los detienen? Principalmente porque generaban críticas al gobierno en turno, derivadas de la protección de los derechos de sus tierras. Derivadas de estas críticas, el gobierno chileno les finca una responsabilidad penal y dice son terroristas. ¿Qué es lo que sucede en sede interna? Algo inimaginable. Bueno, pongámonos un poco creativos. Ustedes saben que en América Latina las violaciones a derechos son estratosféricas, o sea, hay muchísimas violaciones a derechos humanos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que a estos 8 miembros de la comunidad se les fija la responsabilidad del delito de asociación ilícita terrorista y se les monta una pena de más de 50 años, fíjense, más de 50 años, sin ninguna prueba. Llegan al sistema interamericano y ¿qué es lo que sucede? La corte dice, oye, el actuar de tus autoridades chilenas fue discriminatorio por razones étnicas. Los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación y tienen que ser capaces de ejercer su libertad de expresión sin ninguna repercusión jurídica o política. Es base de la democracia de nuestros días el uso de la libertad de expresión. Y aquí establece una definición bien importante la Corte Interamericana. Dice, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de las autoridades o por los particulares, puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su origen étnico. No solo las normas y los actos, sino también las prácticas. Hay muchas prácticas que son estigmatizadoras y que provocan precisamente esa disminución o restricción y que desde luego vulneran el principio de igualdad de estos grupos y los dejan en un total estado de insolvencia, de inseguridad, de vulnerabilidad permanente, porque también las violaciones son de tracto sucesivo, se van dando de momento a momento, de momento a momento. Entonces va a llegar un momento en el que la violación sea tan grave, tan grande, que invisibilice al grupo, como si el grupo nunca hubiera existido. Y ese riesgo sí no lo tenemos que correr. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo mal para erradicar ese tipo de prácticas. Muchas prácticas estigmatizadoras también se dan en el contexto del sistema jurídico mexicano, demasiadas diría yo. Muchas que hemos buscado erradicar, pero que no hemos conseguido el quick o la fórmula para darle en el clavito y eliminar la forma de discriminación. Esas son las que hay que poner una especial atención porque son las que subsisten por décadas. Siguiente, Atala Rifo contra Chile. ¿Esta sentencia la conoce alguien? ¿La habían escuchado? ¿No? Bien. Bueno, el caso Atala Rifo es emblemático porque se dio una argumentación falaz en el caso. Fíjense, la Corte Suprema de Chile estableció que las hijas de la señora Atala Rifo debían de permanecer bajo la guarda y custodia de su padre, porque si estaban bajo la guarda y custodia de su mamá, que tenía preferencias sexuales diferentes, iban a sufrir de estigmatización social. Es decir, ¿cuál es la conclusión de la Corte Suprema? Si yo le doy la guarda y custodia a la mamá, como tiene preferencias sexuales diferentes, a las niñas las van a estigmatizar socialmente. Incluso las van a discriminar. Y entonces puso de fundamento para la protección o la decisión más bien de la guarda y custodia en favor del papá, la protección del interés superior del menor. Ese fue el fundamento que utilizó la Corte Suprema. Llegó el caso al sistema interamericano. La Corte resuelve 3 temas en particular. 1, no puede discriminarse por preferencias sexuales. No puede decir que el hecho de que la mamá de las niñas, la señora Atala Rifo,
tenga una preferencia sexual diversa, con ello se va a generar un estigma sobre la menor. No puedes sostener válidamente esto. Ni siquiera puedes sostener válidamente que estás protegiendo el interés superior y que por el hecho de la preferencia sexual de la mamá no le das la guarda y custodia. No es válido. Es una argumentación falaz. Es totalmente irracional el argumento. Segundo, no existe un único modelo de familia. Hay muchos modelos de familia, como yo le decía a Fidel. Entonces, hay familias homoparentales, biparentales, etcétera, que tienen el mismo marco de protección. Sí, tienen el mismo marco. ¿Cuál fue la decisión? La decisión de un tribunal nacional de retirar a una madre homosexual la guarda y custodia de su hija menor de edad con el argumento de que se causaría un daño social a las menores, carece de relación razonable de proporcionalidad entre la medida tomada, el retiro de la custodia, y el fin perseguido, protección del interés superior del menor. Es decir, no hay idoneidad. Se generó una restricción, se giró un test de proporcionalidad y se dijo no hay idoneidad en la medida adoptada por la Corte Suprema chilena. No es una medida idónea, no hay una conexión racional medio-fin. La medida no contribuye al fin. El hecho de que retires la guarda y custodia no va a garantizar que se proteja per se el interés superior de la niñez o del menor. No lo va a garantizar. Y si lo establecemos así, la posición argumentativa que estamos asumiendo, pues es inconvencional y falaz. Bien, hasta aquí. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Vamos cerrando entonces. Siguiente, posición económica. Les recomiendo mucho esta sentencia, Hacienda Verde contra Brasil, porque en ella se analizó la existencia de una afectación desproporcional en contra de una parte de la población brasileña, que compartía características relativas a su condición de exclusión, pobreza y falta de estudios. También estos supuestos fácticos entran en la protección de las categorías especiales o categorías de protección especial por parte de un hacendado en Brasil respecto a sus trabajadores. ¿Cuál fue la categoría que se protegió? El estado de vulnerabilidad por posición económica de desventaja, trabajadores versus el patrón o el hacendado brasileño. ¿Qué determina la Corte Interamericana en cuanto a violación de los derechos? Primero, que se estaba generando actos de esclavitud moderna, porque estos trabajadores generaban jornadas laborales de más de 20 horas diarias. Entonces, desde luego que esa jornada era un acto de esclavitud proscrito por la Convención Americana de Derechos Humanos. Como está proscrito el tema por la Convención, no se puede generar ningún tipo de acto que sea que genere esclavitud y que vulnere desde luego la libertad personal. Segundo tema, la falta de acción, fíjense, y sanción de estos hechos puede explicarse a través de una normalización. ¿Normalizamos conductas sociales? Sí. Es más, normalizamos conductas estigmatizadoras. ¿Y por qué las normalizamos? Porque no cuestionamos socialmente el estigma. Simplemente llega un punto en el que decimos, bueno, pues es que es una práctica reiterada. Así siempre se ha hecho. Siempre se ha decidido que la mujer se dedique a las tareas del hogar y el hombre salga. Hay que aceptarlo porque así es. Ese es un grave error, dice la Corte Interamericana, porque normalizar estas condiciones genera que esos grupos de personas siempre se encuentren en una condición de sometimiento, de desprotección o de desigualdad. Tenemos que erradicar ese tipo de conductas que normalizamos, porque si no, nunca vamos a alcanzar una protección integral de los derechos de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, que es un factor determinante, crucial para proteger de manera correcta el principio de igualdad y no discriminación. Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda o pregunta? ¿No, ninguna? Ok, bueno, lo voy a dejar hasta aquí.
quiero dar un espacio de unos 5 minutos por si hubiese alguna reflexión que quieran compartir. Les voy a compartir desde luego mi correo electrónico institucional por si quieren que les comparta la presentación o algún material adicional de apoyo, incluso algunas de estas sentencias que estuvimos viendo. También con mucho gusto se las puedo compartir para su formación profesional o para su práctica, si es que les puede servir de utilidad. Y con mucho gusto quedo a sus apreciables órdenes. Gracias por la atención. No creí que fuera un grupo tan reducido. No sé qué pasó, si el grupo se redujo al final. Regularmente son grupos de 20, 30, hasta 40, 45 personas. Pero bueno, me dio mucho gusto compartir con ustedes. Fidel, Cristian, María Luisa, muchas gracias por la atención. Muchas gracias por compartir estas 2 horas, bueno, 4 horas del módulo. Espero que les haya servido un poco el tema de analizar jurisprudencia nacional e interamericana sobre el tema. Y hay, sí, mucho por explorar, mucho campo todavía que recorrer sobre el tema de igualdad, pero sí existe una línea jurisprudencial muy activa sobre el tema. Hay muchos casos que se discuten actualmente a la luz del principio de igualdad. Entonces, creo que es algo muy relevante que lo conozcamos, porque a través de este principio podemos lograr mucha actividad interpretativa para el ejercicio de los derechos, en pro, desde luego, bajo una visión principialista, progresista o consecuencialista, como lo quieran llamar. Entonces, es muy importante analizar el principio de igualdad, porque sobre todo en la justicia electoral se resuelven muchos casos a la luz de ellos, del principio de igualdad, de la paridad, desde luego, y que en muchas ocasiones van a entrar en colisión con otros principios, con otros como la autoorganización de los partidos políticos, el derecho a ser votado, la libre determinación de las candidaturas, etcétera. Varios principios con los que van a entrar en constante colisión y hay que estarlos advirtiendo. No sé si hasta aquí tengan algún comentario de cierre. No, nada, pues agradecerte. Debo admitir que del diplomado de las mejores intervenciones al menos han motivado un poco de pensamiento. Bien por ello. Y agradecer el que puedas proporcionarnos sus diapositivas para estudiar. Con mucho gusto, les dejé mi correo institucional, mándenme un correíto y por ese medio se las comparto y algún otro material de apoyo que les pueda servir. Incluso un artículo que publiqué sobre el principio de igualdad como norma de dominio ius cogens, tal vez les sirva para poder criticar un poco el tema, ¿no? Que de por sí es escabroso y complejo, pero que sirve muchísimo, sobre todo cuando lo traemos a contexto en México. Entonces, dialogar con ese tipo de precedentes también nos sirve, es para la construcción del derecho. Entonces, hay que abonar un poco al diálogo jurisprudencial con el precedente interamericano. Es algo que de a poco se va construyendo y que cambia criterios, eso sí, cambia criterios, y la Sala Superior ha sido el ejemplo de ello, ¿no? A través del control de convencionalidad ha cambiado muchos criterios que tenía en anteriores integraciones. Pues gracias, Cristian, gracias, María Luisa, gracias, Fidel, gracias, Carolina, por el apoyo técnico, y pues sigo a sus apreciables órdenes para futuras sesiones. No dejen de inscribirse a los programas académicos de la Escuela Judicial Electoral. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego todos, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias por todo. Buena tarde. Muy buena tarde.